Hoy la Sagrada Escritura nos presenta esa invitación sumamente importante a perdonar. La invitación que el Señor nos hace a poder dejar en la mano de Dios todas las situaciones que nos han causado dolor, de parte inclusive de nuestra misma familia, y poder empezar un nuevo proceso. Y es el camino de nuestra misma sanación, es nuestra misma sanación, es el camino del perdón. Cuando uno entra en el camino contrario, que es el odio, el rencor, el resentimiento, el deseo de venganza, pues estamos entrando en un camino que no es bueno, un camino que nos pone en riesgo y que pone en riesgo especialmente nuestra salvación, nuestra salvación. El Señor nos ha dicho de una forma muy clara que nada impuro puede entrar en la Nueva Jerusalén, nada impuro. Y lo encontramos en el texto de Apocalipsis 21-27, nada impuro, nada profano puede entrar en ella, en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, es absolutamente necesario obtener el perdón de Dios. Es absolutamente necesario. Si queremos entrar en la presencia de Dios, se necesita el perdón de Dios. Absolutamente. Ahora, si uno ni siquiera quiere el perdón porque perseveras en el pecado, está cerrándose las puertas del cielo. Y hay un problema. Si uno supiera cuándo le toca, pues vaya y venga. Las cosas serían muy distintas. Si uno supiera que es después de los 70, de los 80 o de los 90, que ya el momento de morir, bueno, se aproxima porque ya el pelo se está poniendo blanco. Hoy ya tenemos muchos achaques, muchas enfermedades, muchas situaciones complicadas que ponen en riesgo la vida. Bueno, a prepararse. La muerte está tan cerca de nosotros como nuestra sombra. Nos acompaña a todo lado. Y no hay una sola noche que nos hayamos acostado a dormir sin que la muerte esté ahí al lado. Y perfectamente puede ser esta noche, la última noche. Siempre la muerte, como le decía San Francisco de Asís, la hermana muerte está ahí. Y no necesariamente es cuando estamos muy enfermos o cuando ya vamos pasando los 90, listo, ahora sí ya tocó, prepárese. No, la muerte está tan cerquita de nosotros, así tengamos la mejor salud del mundo y así estemos muy jóvenes, tengamos 15 años, 30 años, 45, 60, así estemos muy jóvenes, no nos duela nada. Y económicamente estemos muy bien y tengamos buenos hábitos alimenticios y todo lo demás, el deporte, el descanso, todo. Cuando la muerte llega por nosotros, no nos avisa. No nos avisa. Y es una de las cosas que Jesús ya nos advirtió de la forma más clara que pueda haber. Él mismo dice en su palabra, estén siempre preparados porque no saben el día ni la hora. Y esa es la realidad. Realmente es así. Estar siempre preparados es imperativo, porque no sabemos cuándo nos toca. Las personas que murieron en Marruecos, ya casi 3.000, o por ahí va la cuenta. Y fue un terremoto a las 11:11 de la noche. El viernes que pasó, 8 días atrás. 3.000 muertos. ¿Cuántos estaban preparados en ese momento para morir? De los 3.000, no sabemos. Muchos ya estaban durmiendo. Cuando es que todo se desplomó, ¿tuvieron tiempo de ir a arreglar la vida, a poner al día las cosas? No, que es que voy a ir a casarme. Así lleva diciendo ¿cuántos años? ¿20, 30 años? ¿Cuántos van? No, que es que voy a ir a pagar mis deudas. Ni siquiera tienen intención de pagarlas. ¿Sí?
No que es que voy a perdonar a tal persona o vamos a pedirle perdón a tal persona que le hicimos daño. No. Espere, ya vengo, espere que el terremoto pare, quietico ahí, ya vengo, voy a ir a confesarme y ya vengo, es que llevo 20 años sin confesarme, ya hace falta, ya es hora, ya es buen tiempo. No, no hay tiempo de nada. No hay tiempo de nada. Y ese momento es un momento crítico. El mismo hecho de un terremoto, inclusive, recuerdo mis abuelos vivieron un tiempo en Cúcuta y fue cuando la época que hubo ese terremoto, como 40 años atrás, 35 años atrás. Y dice que cuando comenzó el terremoto fuerte, fueron a abrir la puerta y no abrían. Porque como la puerta del piso se está moviendo, se descuadra y se bloquea. Intentaron abrir la puerta y no pudieron abrirla. O sea, por más que quisiera que salir rápido a resguardarse no sé dónde, o si termina botándose en un séptimo piso, como esa señora que en el pasado terremoto, pues hizo eso, intentó escapar por la ventana, pues que estaba en sexto, séptimo piso. ¿Estamos realmente preparados para morir? Lo que pasó allá en Libia, todos esos muertos, como 7,000, ¿no? De las represas que se llenaron de agua y las represas se estallaron, se desbordaron y bajaron llevándose todo. ¿Cuántos estaban preparados? ¿Cuántos? ¿Estaban pensando que iban a morir ese día? No. Más aún, sin ir tan lejos, Armero, 35 años, 36 años atrás, que por esa época es precisamente cuando se recuerda ese acontecimiento y recordamos la ceniza que cayó. Yo la recuerdo, la ceniza que cayó en todos los techos, en todo lado, que por cierto esa ceniza volcánica fue la que cambió totalmente nuestras tierras y comenzaron a ser llenas de pasto por todo lado, muy fértil todo eso. ¿Cuántos en ese momento estaban preparados de cerca de 21,000 que murieron, de los 31,000 que vivían ahí en ese momento en Armero? Aunque era crónica de una muerte anunciada, ya les habían advertido de ese peligro, pero había plática de por medio y no se tomaron las medidas que había que tomar. ¿Cuántos estaban preparados en ese momento? Y así, aunque no pasaran cosas, no sé, catastróficas, desastres naturales de gran magnitud, perfectamente pueden pasar cosas como que se quedó dormido manejando, perfectamente, cuestión de 2 segunditos, siguió derecho hacia el abismo, cuestión de 2 segundos, o cualquier otro accidente, ¿sí? O un paro cardíaco o lo que sea. ¿Estamos preparados para la muerte realmente? ¿Hemos tomado en serio el asunto de que la muerte nos puede visitar hoy? No, padre, a mí no. Yo estoy muy bien. Yo estoy con muy buena salud. Económicamente estoy muy bien. No me afana nada, no me preocupa de nada. Estoy pendiente de mi salud. ¿Y qué? La muerte puede llegar por uno. Así tenga la mejor, puede ser un atleta de alto rendimiento, un deportista de alto rendimiento, perfectamente, cuando la muerte llega por uno. Y así esté rodeado de médicos, cuando llega la muerte, no hay la posibilidad de nada, Inclusive, recuerdo y escuchaba una historia de la vida real, un caso de la vida real, que estaban en una convención de médicos, un encuentro de médicos, una cosa grande, con muchos médicos ahí de por medio. Y resulta que cuando estaban en el almuerzo, uno de esos médicos se atragantó. Y aunque le intentaron hacer la maniobra de Heimlich, que llaman, que es empujar todo el aire que tiene en el estómago, empujarlo fuerte, con eso sale la comida que está ahí atascada, no le salió. Algo tenía él en su garganta que hizo que se atravesara ese pedazo de comida, o una espina de pescado o algo pasó. Tenían que hacerle una traqueotomía,
que es una pequeña incisión que hacen aquí en el cuello, y meter un tubito, así sea el de un espero. Coger un espero, quitarle la mina y ponérselo ahí, o un pitillo, ¿sí? De esos con lo que se toma la gaseosa. Y aunque estaban rodeados de médicos, nadie se atrevió a hacerle eso. ¿Por qué? Aunque tenían que tener la forma de salvar la vida. ¿Por qué? Porque si una persona no da su consentimiento por escrito, o sea, ir a escribir rápido, imprimir la hoja, firmarla, pueden llevarse una demanda por muchos millones. Y no se atrevían, estaba muriéndose ahí, y no se atrevían, rodeado de médicos, en una convención de médicos, un encuentro de médicos. Pero no se atrevían a hacerle eso porque abrirle aquí, ponerle un tubito, que era la forma de salvar la vida, implicaba que lo podían demandar al médico que hiciera eso. ¿Sí? Al médico que hiciera eso lo podían demandar por muchos millones, una cosa fuerte, muy fuerte. Aunque estaba rodeado de médicos y llegara a morir en medio de todos ellos, es que la vida no la tenemos comprada, no la tenemos asegurada. Esa es una realidad. Ahorita estamos, pero no sabemos si en 15 minutos todavía estamos vivos. O en una hora. ¿Quién puede decirme, Padre? Yo le aseguro que en una hora voy a desayunar. En una hora voy a ir a tal sitio a ver tal cosa. En una hora tengo que ir a comprar algo allí. No. Por eso esa frase tan sabia de los abuelos: si Dios quiere, en una hora voy a ir a tal sitio. Si Dios lo permite, en una hora tengo que ir a ver el ganado, a darle agüita al ganado. Si Dios quiere, ¿sí? Si Dios da licencia, Dios mediante, en una hora tal cosa. Porque no sabemos si en una hora estamos vivos. No lo sabemos. Y a veces cosas que uno no puede programar. Es que a veces son cosas tan sencillas. Yo recuerdo de una persona que me decía que estaba así tomada, pero entró al baño, se resbaló y cayó en la división del baño y la ducha y se fracturó la columna vertebral ahí. No se pudo levantar. Una cosa tan sencilla, solamente se resbaló, no más. Estaba el piso mojado o algo, sus zapatos lisos, se resbaló y cayó ahí en la división del baño, donde se divide la ducha y el baño. ¿Sí? Una cosa tan sencilla. Y hay gente que ha muerto así, o gente que se ha desnucado, que está montando un caballo y el caballo frenó en seco y se fue de para allá y se desnucó y ahí quedó de una. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso, de que la muerte, la hermana muerte, está muy cerca de todos nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que andemos viviendo en pecado 5 meses, 10 meses, y eso si no estamos hablando de 5 años, 10 años, 20 años, 30 años en pecado mortal? ¿Qué excusa vamos a tener ante Dios? ¿Cuál es la excusa? A ver, ¿cuál es la excusa? Que a 20 años en pecado mortal, si nunca debió aceptar irse a vivir en pecado mortal. Nunca. No, que es que entre primo y primo más me arrimo. Cuando son familiares no podemos. Que es el tío y la sobrina teniendo hijos. No es el camino. O situaciones de pecado muy grave, como la Sagrada Escritura nos presenta, el tema del homosexualismo. Dios nos dice que no nos metamos por ahí, aunque sienta la tentación y le atraiga más, porque no es que no le atraiga a la otra persona del sexo opuesto, aunque le atraiga más la persona del mismo sexo, hay que renunciar de corazón. Y si definitivamente no puede vivir con otra persona porque tuvo una experiencia negativa, tal vez una violación, y a partir de eso le cogió asco, por ejemplo, a las mujeres o a los hombres, y que no quiere ni verlos ni verlas, pues viva en castidad perfecta, viva solo. Pero no podemos poner en riesgo nuestra salvación, porque no sabemos cuándo nos toca. Y seamos sinceros, no estamos exentos
de que la muerte llegue por nosotros hoy, que este sea el último día de nuestra vida. ¿Quién de nosotros está exento de eso? Nadie. Este puede ser el último día, no lo olvidemos nunca. Este puede ser el último momento de pararnos ante Dios. Decirle: Señor, aquí está, estas son mis cuentas. A dar cuentas de su administración. A ver cómo vivió, si vivió cerca de Dios o lejos de Dios, que se acordaba de Dios cada vez que había un funeral, porque el resto a misa no iba para nada. Y después por compromiso social iba a un funeral. El problema es cuando sea el de uno y que nunca nos acercamos a Dios. Recuerdo que alguien contaba una historieta de un señor que estuvo 40 años lejos de Dios, ni a misa iba, mucho menos comulgar, mucho menos estar en gracia de Dios para pasar a recibir a Cristo en su corazón. No, lo rechazó toda una vida a Cristo, y resulta que se enfermó de alguna cosa, un cáncer o alguna cosa, y entonces comenzó a pedirle a Dios que lo sanara, que vine, y pues como no llegaba esa sanación ya de un día para otro como él quería que fuera, entonces peleó con Dios. Pero ¿por qué Dios no me escucha? Y pues Dios decía: tú nunca me has escuchado en 40 años y ahora sí quieres que te escuche cuando llegue la enfermedad. Esa es una realidad. Nosotros, lejitos de Dios, eso es lo que está pasando en todo lado, y ese no es el camino. Por eso Dios nos está haciendo ese llamado para entrar en el camino de la salvación. Si nosotros miramos, si hoy entráramos a una cárcel, que conozco un caso especialmente de una persona que está a punto de entrar a la cárcel por una calumnia, por un chisme, una cosa falsa, una cosa muy delicada, pero es una persona que se llenó de odio contra él y que no, definitivamente no haya que inventar para agravar el asunto, no haya que inventar, se inventa unas cosas tan inverosímiles, increíbles, se inventa un montón de cosas que ni, mejor dicho, ni pensarlo, quiere como sea llevar a esa persona a la cárcel y ojalá tenerla ya 40 años, eso es lo que quiere, o cadena perpetua es lo que quiere. Inventa un montón de cosas con uno, con otro, pero la verdad siempre saldrá a la luz. Es probable que sea ella la que vaya a la cárcel cuando descubran todas las mentiras, las incoherencias, porque más rápido cae un mentiroso que un cojo. Más con el cojo no se cae, pero el mentiroso sí, fijo que cae. La verdad siempre va a salir a la luz. Y aún en cosas como esas, el Señor nos invita a perdonar. Ahora, poner en riesgo nuestra salvación ¿a cambio de qué? Mire, si entrara en la cárcel o si perdiera todo lo que tiene en este momento, si perdiera todo lo que tiene, que perdiera la casa, que perdiera su carro, que perdiera su finca, que perdiera sus animales, si lo perdiera todo, dígame si no se pondría juicioso a hacer lo que haya que hacer, a poner el abogado que haya que poner, pagar lo que haya que pagar para recuperar sus cosas. Dígame si no lo haría. Y eso que solamente es un bienestar aquí en la tierra, como tener una casita, una camita donde dormir, perfectamente puede vivir en arriendo, perfectamente. O si no alcanzara para el arriendo, ir a vivir en la casa de algún familiar suyo, o volver a su casa paterna, así es de que se caiga, la repara, eso es lo de menos. O que si tuvo o no tuvo carro, eso es lo de menos, perfectamente puede pagar un flete, puede pagar un pasaje en la buseta, eso es lo de menos. Pero haría lo posible por recuperar esas cosas materiales, y es un bienestar de aquí un ratico, 80 años, 60 años, que nos queden de vivir, lo que Dios permita. Pero cuando es un bienestar que tiene que ver con toda la eternidad, ¿por qué no buscamos ahí sí con el mismo interés, el mismo ahínco, el poder disfrutar de la gloria del cielo? Tan ambiciosos que somos para las cosas de este mundo, pero no ambicionamos los bienes del cielo. Calles de oro, es la casa que Dios nos tiene preparada. Calles de oro, mar de cristal, piedras preciosas en los muros, dice la Sagrada Escritura. Calles de oro, mar de cristal, piedras preciosas con las que son edificados los muros, con esmeraldas, con rubíes, con diamantes, con todas las piedras preciosas que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar, nunca las hemos conocido. Allá las veremos en su plenitud.
calles de oro, mar de cristal, piedras preciosas en los muros. Además, ya no tendrá hambre. Ya no va a sentir hambre, ni sed, frío, calor, extremos. Ya no va a sentir el dolor, la vejez, el cansancio. Ya no va a sentir nunca el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Nunca, jamás. Jamás sentirá lo que es el hambre, ni lo que es tener mucho sueño o cansancio. Jamás sentirá eso, nunca, jamás. Y allá no existe la muerte. Aquí sí, claro, que dijeran hoy, no, que un hijo murió en un accidente de una moto. Perfectamente puede pasar eso hoy. Y el dolor por la partida de ese ser querido, ir al funeral, llorar. Allá ya no existe el luto, porque no existe la muerte. Nunca va a perder un ser querido, jamás. Nunca. Que tengan que separarse porque falleció la esposa, el esposo, el papá, la mamá, el abuelito, al que quería tanto. Allá no existe eso. Ese sí es un beneficio de verdad. ¿Por qué ese no lo busca? Lo que tiene que ver con toda su eternidad. Ese sí ya no lo busca como si buscamos el beneficio económico de aquí para llenar la barriguita, porque no es para nada más. ¿Qué nos vamos a llevar? Nada. Todo lo que tenemos aquí se queda. No nos llevamos un solo peso, ni un solo peso nos llevamos. Que tuvo mucho, que tuvo poco, eso es irrelevante. No nos vamos a llevar nada. Cuando llegue el momento de sepultar al más rico o al más pobre, es en la misma bóveda. Es el mismo ataúd, así tenga adornitos brillantes que en la noche llegan por el ataúd y dejan su cuerpo por ahí botado. Pues, ¿para qué pone, si es que solamente es un muro, que es un poquito de cemento con un par de ladrillos que se rompen con un cincel? Facilísimo. ¿Para qué pone un ataúd costoso? No, está poniendo en riesgo que profanen su tumba por robarse el ataúd, y lo hacen. Tienen temor de Dios, que les importa eso. Recuerdo el ataúd del Papa San Juan Pablo II, muy sencillo, es que ni pintura tenía, era una madera muy sencilla. ¿Sí? Es una gran lección. Todo se queda, no nos vamos a llevar nada, pero lo que tiene que ver con su eternidad. ¿Por qué eso es lo más descuidado? Es algo que no sabemos por qué. ¿Por qué lo más descuidado? Ahora, si ese perdón de Dios es tan importante para poder entrar al reino de los cielos, pero es que ni siquiera lo pedimos, ni lo queremos, porque no queremos cambiar de vida, no queremos renunciar, queremos seguir en las mismas con los mismos, el placer nos gusta, la adrenalina de lo prohibido es adictiva. Esas cosas que aquí se quedan. Ahora, hay un obstáculo para el perdón de Dios si uno no perdona. Por eso esa parábola de los 10,000 talentos es una cifra exorbitante, una cifra grandísima, 10,000 talentos. Un solo talento eran 35 kilos, mire, más de una arroba, en monedas de plata. Pesando 35 kilos en monedas de plata. Llene de monedas de plata hasta que complete 35 kilos. Ese era un talento. Un solo talento. O sea que un talento podría costar más o menos 200 millones, más o menos, muy cercano a los 200 y casi 300 millones de pesos, un solo talento. Por eso en la palabra del talento, cuando dices que enterré el mío, aquí estaba enterrando en la tierra cerca de 200 millones de pesos, y saca los 200 millones y dice, aquí está, es que tuve miedo y por eso lo escondí bajo tierra, aquí está lo tuyo, ahí están sus 200 millones, eso era un solo talento. Multiplicar por 10,000 es una cifra que perfectamente puede superar los 2 billones. O sea, un 2 y póngale 12 ceros. Billones. No millones con M, sino billones. Una cifra así, que una sola persona deba 2 billones de pesos. Y fue lo que le perdonaron a ese que debía los 10,000 talentos. Pero cuando él no perdonó, los denarios, que eran apenas 50 denarios, 500 denarios, 5 millones de pesos costaba eso. Y no lo perdonó, lo metió a la cárcel, y es cuando lo llaman y le devuelven su deuda. Sus 2 billones otra vez los debe, y a la cárcel hasta que pague el último centavo. Esa es la situación. Si no perdonamos, no obtenemos el perdón de Dios. El odio nos deja por fuera del reino de los cielos. ¿Por qué guarda odio contra sus hermanos? Y peor cuando hay herencias,
Hay familias que se han destruido y los que eran hermanos de sangre hoy son enemigos a muerte. Enemigos a muerte, no se pueden ver. Les comienza a hervir la sangre que en ese momento le puede dar perfectamente un derrame cerebral, un paro cardíaco. Si usted le rabia cuando ve a su enemigo, le puede dar un paro cardíaco, perfectamente. Y ha pasado. Usted se pone de mal genio, se le sube la tensión, paro cardíaco o un derrame cerebral. ¿Qué gana con eso? Nada. Pero hay gente que hoy no puede ver, y eso que era su hermano, su hermana, pero hoy por herencias no se pueden ver. Se está cerrando las puertas del cielo. Además, si le tocara en herencia una gran cantidad, pero la muerte llega hoy, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué sirve? Las cuentas que son ante Dios son delicadas porque todo sale. Uno aquí puede mentir, uno aquí puede poner la mano en la Biblia y jurar en vano, uno aquí puede hacer lo que quiera, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestros más ocultos pensamientos, sentimientos y deseos. Dios lo conoce todo. Si usted se quedó con un lote y medio, por ejemplo, le tocaban solamente un lote, pero se apropió de medio y le dejó al otro la mitad y nadie se dio cuenta, Dios sí se dio cuenta. Dios sí se dio cuenta. Que uno cogió una monedita de 200 pesos, de esa monedita de 200 pesos tiene que darle cuentas a Dios de todo. ¿Para qué pone en riesgo su salvación? Además, si fuéramos para este mundo, pero para este mundo no somos, todo se va a quedar aquí. ¿Por qué poner en riesgo su salvación? ¿Qué gana con eso? Nada. Todo lo contrario, si llegara a morir hoy y la realidad que le espera, no en la cárcel, hasta eso es llevable, no en la cárcel, sino en la situación de la condenación, y es eterno eso. ¿Qué gana uno con eso? Nada. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en el cielo. Y ese tema de ir aplazando nuestra conversión, que queremos seguir en nuestro pecado, que queremos seguir en las mismas con los mismos, eso no es de Dios. Es lo más diabólico que uno puede hacer, lo más satánico que uno puede hacer. Acostumbrarse a su pecado, quedarse ahí en su zona de confort, no salir del pecado, seguir en las mismas con los mismos, pensando como si fuéramos eternos en este mundo, o indestructibles, invulnerables. Eso es una trampa del enemigo. Es necesario vivir cada día como si fuera el último. Haz de cuenta que este es el último día de su vida. ¿Para qué ambición? ¿Para qué avaricia? ¿Para qué codicia? ¿Para qué envidia? ¿Para qué odio? Si la muerte puede llegar hoy. Hay que vivir cada día así como si fuera nuestro último día, que es lo que nos dice esta palabra en el libro del Eclesiástico. Dice primero que todo, rencor e ira también son detestables, el pecador los posee. Si uno se llena de rencor, ya está pecando. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Piensa en tu final, dice. Acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Muy claro. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a entrar en ese camino, de poner nuestra mirada en el cielo, de saber sopesar nuestra vida, que no somos para este mundo, y pensar en la eternidad. Que alguna vez en nuestra vida pensemos en la eternidad. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este proceso, así sea.